Saludo a la iglesia en la paz del Señor Jesús, amén. Gloria a Dios. Nosotros hemos terminado nuestra exposición de Efesios. Ahora vamos a arrancar con el libro de Gálatas, es decir, la epístola de Pablo a la región de Gálatas. Así que abra su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, de los versículos 1 al 10, dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. Cerremos nuestros ojos, oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tenernos el privilegio de tener en nuestras manos y en nuestro idioma la poderosa palabra de Dios, abierta delante de nuestros ojos. Gracias te damos por este regalo, Señor, muchas veces olvidados porque es tan común tenerla. Oh Dios querido, somos agradecidos por este inmenso privilegio, que en tiempos antiguos muchos darían su vida para leer únicamente una hoja, una página de la Biblia. Dios, nosotros te amamos de todo nuestro corazón, porque vivimos en una generación en donde muchos pisan al panal de miel, porque el Señor tiene en su disposición y no disfrutan. Te pedimos que esta palabra leída en esta mañana sea alumbrada a nuestros ojos espirituales y a nuestra mente. Que tú nos cuides, Señor, de aprender y de enseñarnos cada vez más tu poderosa palabra. Abre el corazón de cada hermano y hermana acá presente en esta mañana. Hable tú mismo, Señor, porque no puedo dar nada a ellos. Solo tú puedes dar a ellos y a mí, que tanto necesitamos de este alimento espiritual. Bendice, Señor, cada vez más todos los momentos que estamos reunidos en la congregación del Señor. Que tú hables con nosotros, corríjanos, ablande nuestro corazón para ser enseñados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Pablo escribe una carta como siendo una carta, digamos, de la libertad en Cristo. La carta a una región, o a lo mejor una provincia llamada Galacia. Esta provincia no era la existencia de una sola iglesia, ni tampoco una sola ciudad, sino que iglesias que fueron plantadas por Pablo y por Bernabé en su primer viaje misionero. Las ciudades presentes en la provincia de Galacia en este entonces
Eran ciudades como Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra. Estas 5 ciudades, a ellas fueron dirigidas esta epístola, a todos que vivían ahí, para ejemplificar, como los tiempos de hoy, como si fuera a los buenarenses, es decir, a la provincia de Buenos Aires, a los que viven en Marcos Paz, en Capital Federal, en San Isidro, en San Fernando, en todas las provincias, las ciudades de esta provincia. Hoy, para que tengamos idea, la región de Galacia es como si fuera Turquía, ubicando en el mapa actual. Pablo escribe esta carta intentando corregir a la iglesia de las falsas doctrinas y falsas enseñanzas que estaban corriendo en aquella región, en aquella provincia. Algunos hermanos perturbados por la doctrina de los falsos judíos y falsos creyentes, es decir, ni siquiera eran tan judíos, tampoco eran tan cristianos, es decir, alguien que mezclaba la religión judía con la fe cristiana, con el evangelio. Eran lo que Pablo llamaba los judaizantes, los que pervertían de enseñar que la fe no era suficiente para la salvación, sino que la obra también era necesaria. Es decir, además de Cristo Jesús, deberían los hermanos de esta región de 5 ciudades donde se plantó iglesias cristianas, ellos deberían obedecer a la ley de los judíos, a la ley veterotestamentaria. Tenía que guardar los sábados y las fiestas. Tenía que cumplir con todas las obligaciones y los deberes de guardar estrictamente los 10 mandamientos. Ellos enseñaban lo que más o menos al día de hoy tenemos algunas, religiones que enseñan algo parecido. La gracia de Cristo es necesaria, pero no es suficiente. Además de la gracia, nosotros debemos obedecer a los mandamientos y seguir como los judíos seguían con sus compromisos veterotestamentarios. Es entendible que Cristo no abroga la ley, sino que la pone en nuestro corazón, como está escrito en Ezequiel: pondré mi ley en tu corazón, en el corazón de ellos, y las escribiré para que no se olviden mis mandamientos. Es decir, cuando vemos la epístola de Juan, la primera epístola, diciendo: y no serán enseñados por nadie, porque el Espíritu le enseñará a vosotros y saberán todas las cosas. Mucha gente confunde eso, entonces no necesitamos de pastores, no necesitamos de presbíteros, no necesitamos estudiar teología, no necesitamos que nadie nos enseñe. Una persona una vez, cuando yo la evangelizaba, me dijo: yo no necesito que nadie me enseñe, porque la Biblia dice que yo tengo el Espíritu Santo. Yo leo la Biblia, el Espíritu Santo me revela lo que significa. Y yo dije: hermana, está interpretando un poco mal este texto. Cuando la Biblia dice que no necesitaremos que nadie más nos enseñe, significa decir que no necesitamos cumplir con toda la ley antigua testamentaria, es decir, no necesitamos más memorizar los 613 preceptos de la ley, que era obligatorio un niño de 12 años tener conocimiento de memoria, porque pasaba por una sabatina a probar si sabía la ley de Dios. Era necesario enseñar a los chicos que aprendiera la ley de Dios. Y aprendiendo esta ley de Dios, tenía que llevar estrictamente su cumplimiento. Cuando viene Cristo, la palabra de Dios nos aclara que no hace falta que nadie, desde la profecía antigua testamentaria, y lo que Juan en capítulo 1 de su primera epístola lo repite, no es necesario que nadie os enseñe. Nos enseñe que la ley que tenemos que cumplir. Si yo pregunto acá en la iglesia, como muchas veces he repetido esto: si usted sabe de memoria los 10 mandamientos,
Yo estoy seguro que quizás un 10% acá va a decir todos los 10 así justito como está en Éxodo 20. Y si tú no lo sabes los 10 mandamientos de memoria, ¿cómo podés cumplirlo? Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña, no es necesario que nadie os enseñe más, está refiriéndose a esta costumbre del Antiguo Testamento, la ley de Dios, que son 613, no solo 10, que tenía que el judío de 12 años saber de memoria, antes de pasar para su masculinidad, que el ritual de los judíos para que un niño se convierta en un hombre es a los 12 años. A los 12 años de edad Jesús estaba ahí en el templo. Cuando regresaron de la peregrinación sus papás, con su familia, sus primos, la cantidad, una multitud de gente, un día, 3 días de viaje, notaron que el niño Jesús no estaba con ellos. Cuando regresan a ver si estaba ahí en la ciudad de Jerusalén, lo encontró con los doctores de la ley. Era la edad que el judío se sentaba y se presentaba para convertirse de niño a un varón, citando los 613 preceptos de la ley. Pero Jesús no estaba únicamente citando los 613 preceptos de la ley, no estaba, sino que estaba preguntando, indagando a ellos, a los fariseos, acerca de la ley de Dios. Volviendo a nuestro tema, acá había una enseñanza de que los gálatas necesitaban cumplir con estos 613 preceptos de la ley, diciendo así por encima, y además ser alcanzado por la gracia del Evangelio de Cristo. Ya no era más el Evangelio, ya era una doctrina diferente. Lo que Pablo menciona acá y se refiere, dice Pablo, este hetero evangelio. La palabra hetero es la palabra griega original para otro o para diferente. El que es heterosexual le gusta al diferente sexo o otro, una persona de otro sexo. Es este origen de hetero que significa otro o diferente. Lo que Pablo está diciendo es que este hetero evangelio, este otro evangelio, este evangelio diferente, esto que ustedes están haciendo ya no es el evangelio que fue enseñado, que fue predicado por mí como apóstol, a quienes Jesucristo mismo me ha dado revelación acerca de este evangelio. Lo que ustedes están haciendo, hermanos, como dice versículos 6, es alejarse del evangelio verdadero. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio, un heteroevangelión. Pablo trata 3 puntos en esta porción de las Escrituras. Él denuncia la falsa doctrina de los judaizantes. Él defiende su apostolado en este capítulo 1 y corrige a la iglesia para regresar a la sana doctrina del evangelio. Él empieza saludando a los hermanos diciendo: yo no soy apóstol por voluntad propia, yo no soy apóstol por voluntad humana, yo no soy apóstol por voluntad de varón, sino que Jesucristo mismo, Dios el Padre, ha hecho con que yo me convirtiera, como dice el versículo 1. El Dios Padre que lo resucitó de los muertos, me lo hizo ver. Qué tremendo. Jesucristo mismo se ha revelado a mí. Yo no elegí ser apóstol. Al contrario, mis esfuerzos eran contrarios a los apóstoles. Era para matar y perseguir a la iglesia de Dios. De tan religioso, con la religión enseñada, judía, esta que ahora nosotros, digamos así, trayendo acá la comparación de la ley con la gracia, ahora nosotros
amamos a la ley de Dios y servimos a la ley de Dios, no por memorizar obligatoriamente los 613 preceptos de la ley, sino que por la gracia de Cristo Jesús y siguiendo las palabras de Jesús que dice: aquel que obedece a mis mandamientos, este es mi amigo, este es mi discípulo, este es mi siervo. Y como repite el apóstol Juan, aún en su primer epístola, capítulo 1 todavía, dice: aquel que dice que lo sirve, lo obedece, debe andar como él andó. Es decir, Cristo no abroga la ley, no quita la ley de nosotros, pero quita de la obligación de memorización, una memorización decorada, digamos así, una memorización obligatoria, una memorización que exige de ti únicamente el esfuerzo para cumplir con todo. Aunque tú tengas memorizado, como en la historia de los judíos, todos los 613 preceptos de la ley no la podría cumplir, como nos cuenta la historia. Porque no hay un justo, no hay siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay siquiera uno. ¿Tenemos la ley de Dios? Sí. ¿Tenemos el mandamiento del Señor? Sí. ¿Lo cumplimos? No. La gracia no es únicamente necesaria, hermanos. La muerte de Cristo en la cruz no es únicamente necesaria a nosotros. Era una cuestión de vida o muerte. Ella es suficiente porque en Cristo Jesús, Cristo me libra del castigo de la ley para obedecer a la ley con placer. No por memorización, es decir, no hace falta que nadie los enseñe, sino que pondré esta ley en tu corazón. Por el amor de Cristo, yo voy a amar lo que agrada a Dios, voluntariamente. Nadie es obligado a amar a Dios. Nadie tiene por fuerza el servir a Dios. Pero cuando miramos a Jesús, a este Dios poderoso que lo resucitó de los muertos, cuando miramos la gracia de Cristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros, el dolor de cumplir cabalmente a la ley de Dios, para que yo y tú pudiéramos ser salvados, tú y yo. Este orden todavía me falta aprender en español. Tú y yo y tú, a veces me confundo bastante. Y ya tengo conciencia de que poner el yo delante es medio arrogante, ¿no es cierto? No es lo correcto. Pero me cuesta acordar en el momento, ¿no? Pero que los hermanos ya sepan que por falla mía, no del idioma, no por interés de decir algo que no corresponde. Entonces, tú y yo, ¿no? Ya vi una clase esta semana que dice que para indicar cosas malas puedo poner yo adelante, como yo y tú somos pecadores, como yo siendo el principal. Ahora, tú y yo somos buenos, entonces tú vienes primero. ¿No es cierto? Todos los días aprendo el idioma, hermanos. Cada día aprendo más. Entonces, yo y tú, como pecadores miserables, necesitamos como suficiente de la gracia de Cristo. No únicamente como necesaria. No únicamente como un agregado, como una añadidura, sino que es suficiente, es necesaria y suficiente. En lógica, si usted algún día ha estudiado, va a ver la diferencia entre el suficiente y el necesario. ¿Es cierto? Pero en Cristo y para Cristo, nosotros lo tenemos como necesario y suficiente. Suficiente porque no hace falta nada más que agregar a la gracia. Necesario porque no hay otra cosa que podemos aferrarnos para alcanzar salvación. Solo la gracia. Solo gratia. Acá. Sola gratia. Salvación solamente por la gracia.
Entonces, cuando Pablo escucha que los hermanos y la iglesia en estas ciudades que pasaron en Galacia, los Gálatas, están siendo inculcados con algo que agrega un esfuerzo humano a la gracia, Pablo dice: estoy maravillado. Y maravillado es diferente de maravillado de portugués, ¿eh? Estoy impresionado, estoy estupefacto, estoy asustado con ustedes. Cuán rápido se fueron de la verdad. Es tan impresionante, hermanos, la mentalidad humana. Cuán fácil es que el diablo nos engañe. Dios mío, es impresionante, hermanos. Cuidado ustedes con las artimañas, las astucias de Satanás. Porque si pudo engañar a Eva ya en el Edén, apenas había salido el Señor de hablar con ella. Apenas el Señor le había dicho la verdad: no haga eso. Viene Satanás y le dice al hombre y a la mujer: haga así el contrario de lo que dijo Dios. Y nuestra razón parece una arrogancia, una ignorancia tan fuerte de parte humana, pero somos todos iguales. El diablo conoce estas debilidades que tenemos. Tan rápidamente podemos irnos de la fe, o creer en algo que nos cuente de un hermano que está acá fiel entre nosotros. ¿Sabe cómo el diablo trabaja para dividir la iglesia? Empieza a contar chismes malos de una persona y nos dice: mira que pasó eso con hermano fulano. Y uno dice: che, pero hermano fulano es mi compañero, es mi amigo acá, yo lo conozco, eso no. ¿En serio? Ya pasamos a creer, ¿viste? En vez de defender al hermano, el chisme maligno de Satanás. Por eso la palabra de Dios dice: alegraos y regocijaos cuando mintiendo digan todo el mal contra ustedes. Qué cosa, ¿no? Jesús, ya sabiendo todo, dice: el diablo va a hacer eso con ustedes si me hizo a mí. Y buscaban de todas las maneras para prenderme y matarme. Entonces, mintiendo, van a decir cosas contra ustedes. Nosotros, como iglesia del Señor, tenemos siempre que filtrar las cosas. Tenemos siempre que resguardar al que está siendo chusmeado hasta escucharlo. Siempre proteger la imagen de esta persona hasta que se sepa la verdad. Pero somos tan fáciles de creer que usted, por más que no crea que sea verdad, ya queda con un piecito atrás con el hermano. Cuando se acerca al hermano: hermano Marcelo, te pasó eso y me enteré. Ya esperando escuchar un no, pero ahí con la duda. El diablo tiene la maña del engaño. El arma más poderosa de Satanás. Y acá fue lo que pasó a los de Gálatas, a las iglesias de Galacia. Pablo dice: cuán rápido los sedujo Satanás. Fueron del evangelio verdadero a un otro evangelio. No que exista otro, dice Pablo, sino que quieren pervertir el verdadero. Entonces termina convirtiéndose en un otro evangelio. La astucia del diablo es tan grande que hoy en día tenemos una religión que tiene un libro al par de las escrituras llamado el otro evangelio de Jesucristo. Nem disfraza el diablo ahí. ¿No es cierto? Que Dios nos ayude. Tan complicado ver la facilidad que nosotros como pueblo de Dios podemos ser engañados, seducidos. Y la preocupación del pastor es exactamente esta: cuidar del rebaño, cuidar de la grey de Dios, para que siga la doctrina pura y verdadera del evangelio. El verdadero evangelio, no mezclado. El evangelio que depende únicamente de Cristo, que nos hace totalmente incapaces, pequeños, dependientes. Un evangelio llamado evangelio de gracia, que quita de nosotros la dignidad de merecer. Este es el evangelio de Cristo. Aquel que nos humilla y que dice: yo acepto esta gracia porque no puedo conquistar de otra manera. No me alcanzan los esfuerzos para conseguir esta salvación.
Y tenemos que doblar la rodilla y agradecer únicamente, decir gracias Señor, porque tú me has puesto en el rol de miembros de los moradores celestiales. Tú pusiste mi nombre inscrito en el libro de la vida que será abierto en el gran trono blanco en aquel día, conforme dice Apocalipsis 20, versículo 11. Y ahí está mi nombre. Gracias te doy, porque pusiste gratis mi nombre ahí. Todo mi esfuerzo fue incapaz de alcanzar cualquier cosa. Cuanto más me esforzaba, más molestaba tu trabajo, más dificultaba tu trabajo. Ay, Señor. Imaginando así, como conjecturando, ¿no es cierto? Cada vez que Jesús iba a escribir mi nombre allá, como que si yo ayudase, como me miraba y pensaba dos veces, si para cachito, ¿sigo o no? ¿No es cierto? Cada vez que intentamos ayudar, más molestamos. Es gracia infinita. Claro que estoy hablando de forma pintoresca, una ilustración, pero sabemos que la sangre de Cristo es quien nos cubrió, fue la muerte de Él que nos lavó, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor nos tiene en cuenta. Y nos tiene en cuenta, y esta elección fue la que escribió nuestro nombre, anticipadamente, en el libro de la vida. Esta elección, por Dios el Padre, es que fue el momento que Él miraba a nosotros, sin existirnos, todavía no existíamos, y decía, acá pongo tu nombre. Es mirar para esta cruz, que Pablo confronta esta mezcla enseñada a los hermanos de la iglesia en Galacia. Y dice, mire únicamente a la cruz. Esta cruz que nos lava, que nos limpia, que nos humilla, que nos mata. Fuimos destruidos a los pies de la cruz. El viejo hombre está muerto para su yo y está vivo para Cristo. Es un nuevo nacimiento. Es un cambio pleno y completo. Es el cumplimiento de lo que fue hecho en la eternidad con la elección. Versículo 8 dice así, vamos caminando para cerrar. Pablo acá dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. El evangelio en el versículo 8, sea anatema, sea maldito. El evangelio predicado de forma hétera, sea maldecido. Y también aquel que predica el evangelio hétero, diferente, sea maldecido. Versículo 9. Si alguno les predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Y si un ángel del cielo, cualquiera que sea, que les predique otro evangelio, que este evangelio sea anatema, sea maldito. Pues busco ahora el favor de hombres o el de Dios. Había acá un argumento contrario al apóstol Pablo. Los judaizantes, aquellos que ponían un evangelio diferente, traían un discurso que decía que Pablo estaba siempre tratando de agradar a los hombres. Cuando estaba con los gentiles, predicaba un evangelio para los gentiles. Cuando estaba con los judíos, predicaba un evangelio para los judíos. Es obvio que esto es falso. Porque Pablo, al final del capítulo de Gálatas, enseña que hasta Pedro mismo fue retado por él. Porque Pedro, como disimulaba delante de los hermanos judíos, cuando llegaban algunos gentiles. Y cuando estaba con los gentiles y llegaba algún hermano judío, él se modificaba el trato. Y Pablo reprendió al apóstol Pedro a causa de su comportamiento. De manera que hasta mismo Bernabé, dice Pablo, se llevó en su disimulación. Es decir, no yo soy el que hago eso, dice el apóstol Pablo,
Si ese argumento de que ustedes están en contra de mí, diciendo que yo busco agradar a los hombres, cuando estoy con los gentiles trato con los gentiles de una forma, cuando estoy con los judíos trato con los judíos de otra manera, no. ¿Qué les parece ahora este reto tan duro que les estoy diciendo? ¿Estoy intentando agradar a ustedes? Esa es la última frase que dice Pablo acá en versículo 10. ¿Busco el favor de los hombres o de Dios? ¿Qué les parece? ¿Les está pareciendo que yo quiero agradar a ustedes ahora? Y la iglesia estaba conformada de judíos y de gentiles, de toda clase de hermanos. Pablo está únicamente, hermanos, defendiendo la verdad del Evangelio. Defendiendo, y luego después, los versículos 11 adelante, vamos a ver cómo defiende también su ministerio. Que había muchos, digamos, argumentos contrarios al apóstol Pablo. Hay un argumento llamado ad homines, que es cuando no puedo defenderme de la doctrina o de la enseñanza o del argumento del otro, yo empiezo a ofender a su persona. Es decir, ¿qué credibilidad tiene para hablar estas cosas? Entonces, como no puedo contra tu argumento, yo voy a tratar de hacer eso contigo y poner tu personalidad, tu carácter, tu figura, tu imagen como dudosa ante los oyentes. Utiliza mucho este argumento, este método de trabajo, ¿no? De táctica estratégica contra los argumentos, los políticos. Cuando no pueden contra el otro, que el discurso del otro es muy bueno, empiezan, y 99% de los políticos, empieza a poner en duda, ¿quién es este? Mira su pasado, mira que traicionó a la esposa, mira que hizo eso, y usted va a ver públicamente un escándalo que es todo lo que sacan de la manga para derribar el otro y vencer, cuando no se puede contra el argumento. E hicieron eso con el apóstol, que nosotros vamos a ver en la reunión siguiente. Desde los versículos 11 al 24, el apóstol va a tratar de demostrar de dónde sale el origen de su mensaje, de su evangelio. Él va a demostrar quién él era en el pasado y quién él es ahora. Porque estos argumentos, Pablo defiende en contra de ellos. Es llegar a una comunidad, hermanos. Imagine que llegue el pastor Wilton, o llegue el pastor Rubén, o cualquier otro pastor acá en la iglesia, y está a la cabeza de la iglesia, la mente de la iglesia ya toda borcada, toda tergiversada, de que usted tiene una imagen de quien es el pastor Wilton, es todo un desastre, que le contaron acá, que vino, no sé qué, un chanta, un mentiroso. ¿Cómo cuando llegamos acá? ¿Cierto? Cuando llegamos acá por primera vez, y el brasilero, chanta, este viene a robar la plata, ese no sé qué, y un mentiroso, una doctrina distinta, qué raro, es un, ¿cómo se dice? un estafador, hay otra palabra, un charlatán, un engañador, un mentiroso. Un charrillo. ¿No? Entonces, imagine qué difícil que es para traer un mensaje. Y ya ustedes me van a escuchar así. No sé lo que... Como muchos que entraron en la iglesia, ¿no? Me acuerdo de Karina cuando entró primera vez en la iglesia. Hoy trae un montón de hermanos porque creo que la lluvia y un par de cosas, ¿no? No pudieron estar. Que llegó así pisando en huevo, ¿no? Me dijo a mí, mira, pastor, yo vengo de otra iglesia que fue un desastre. Así que estoy analizando la iglesia, estoy analizando a usted. Quiero ver cómo vive. Así. Así es. Entonces, pero no me había escuchado nada de mí. Ahora imagínense si hubiese escuchado a alguien enseñando contra la persona del pastor Wilton. Contra, no solo la persona del pastor Wilton, contra lo que el pastor Wilton va a enseñar. ¿No es cierto? Mira lo que va a traer es una herejía. Hereje, esta es la palabra que quería buscar. Es una herejía lo que va a enseñar. Y mucha gente ha dejado de venir a la iglesia porque a veces se predican en contra de nosotros en algunas otras denominaciones, ¿no es cierto? Pero el evangelio
verdadero, puro, es lo que Pablo va a defender de que está predicando, el mensaje y su vida, defendiendo su ministerio para la próxima reunión. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender que no hay otro camino. No hay que mezclar el Evangelio de la gracia con nada. Que Dios nos ayude a entender que somos fácilmente engañados. Que nuestra mente esté fortalecida por Cristo y que Él nos guarde. Que Él nos fortalezca para que no seamos llevados por cualquier vento de doctrina con estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como dice Efesios 2, del 14 al 15. Que Dios, Efesios 4, perdón, 14 al 15. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos fortalezca. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Que Dios te agradezco por tu palabra poderosa, que tú hablas a nuestro corazón y nos ministras, Señor. Solo tú puedes, Señor, hacer cosas tremendas así a nosotros y en nosotros. También, Señor, queremos pedir que por nosotros, es decir, a través de nosotros, úsanos como vasos, instrumentos, así como tú has usado al apóstol Pablo para enseñar tu pueblo, enseñar a tu iglesia. Fortalézcanos en tu gracia, Señor. Que tú, Señor, perdone cada día nuestras faltas, nuestros pecados y fallas. Ayúdenos, oh Dios, con tu mano poderosa y de misericordia. Que entendamos el Evangelio, lo vivamos, practicando no por obligación memorizada de leyes, sino que por el amor con que tú has puesto en nuestro corazón, con el poder transformador que has puesto en nuestro corazón. Cuando miramos hacia Cristo, nos constreñamos, Señor, por todo el sacrificio hecho por nosotros. Y que este constreñir nos lleve, Señor, a vivir en obediencia a la ley del Señor. No por fuerza o obligación, sino que por gratitud y amor. Tú no nos quitaste los principios de la ley de Dios, pero nos diste la interpretación espiritual de estos principios, no por la letra, sino que por el Espíritu. Tú eres quien nos vivifica. Gracias te damos, para gloria de tu santo nombre. Amén.